Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. Los 10 pacíficos campesinos que fueron ahorcados en el rancho Los Adobes son: Ángel Hernández Angulo, de 37 años, casado con María Inés González Hernández, hijo de Carlos Hernández y de María Melquiades Angulo. Son los papás del padre Hilario Hernández, sacerdote humilde y que llevó una vida imitando el estilo de vida de Cristo, acercado con amor profundo a la Virgen María. En entrevista con un nieto de este mártir, en el año 2026, me platica que pasados los años con relación a ese acontecimiento, el padre Hilario fue destinado por muchos años de misiones a la parroquia de Tepoztlán, Puebla, zona indígena del estado. En una de tantas ocasiones que regresaba a su tierra a visitar a su familia y a su parroquia, en una de esas rarísimas e inesperadas experiencias de la vida, a las que por situaciones del destino, al abordar el autobús y tomar su asiento, al lado se encontró con un hombre fuera de lo común de todos sus viajes a casa y de regreso a su misión. El padre Hilario fue un hombre sencillo, pero muy sociable, amable e humilde. Al entablar diálogo con aquel hombre, se presentaron uno al otro. Cuando el sujeto, de vestuario elegante, lenguaje militar, se presentó como el general Domínguez Garza, cuando le fue platicando a qué se dedicaba en ese momento y en el pasado, cuando le confió sus mandos y sus actividades en la etapa del movimiento cristero y lo que hizo persiguiendo, atrapando, castigando, martirizando y quitándoles la vida a hombres y mujeres de la región de Los Altos, específicamente del municipio de Atotonilco el Alto y en especial del rancho Los Adobes, este hombre le describe sus actos de abuso de autoridad, de injusticia, de maldad, de abuso de autoridad con aquellos campesinos de la comunidad de Adobes y comunidades aledañas. El padre Hilario, tranquilo, paciente, humilde, con un aire de santidad, hombre invadido por Dios y la Virgen María, le aseveró al general, afirmando: entonces usted fue el que martirizó y ahorcó a mi padre en ese lugar. Aquel militar se quedó petrificado, frío, bloqueado. Su semblante de ufanía, triunfo y orgullo cambió rotundamente. Ya le había confesado sus pecados al sacerdote, hijo de uno de sus víctimas de aquel lugar. El mundo se le vino abajo. No sabía a dónde hacerse. No lo podía negar. Estaba acorralado. Ya le había confesado todo. Por lo tanto, a la pregunta del padre Hilario, ¿verdad que sí?, no lo pudo negar. Lloró,
moqueó, se volvió de león a cordero, lo lamentó, le pidió perdón al sacerdote, a quien le había arrebatado a su padre desde muy jovencito, a quien en ese momento, si hubiera estado en otro estado de vida y no consagrado a Dios y a la iglesia, otra cosa hubiera pasado en ese momento. Pero no, el padre lo confesó, le perdonó ese gran pecado, y más de haber sido el verdugo de su padre junto con el coronel Acarra, y de muchos pecados más. ¿Qué cosas tiene la vida? El padre Hilario, hombre abandonado a Dios y a la Virgen, jamás pensó que sin buscar se encontraría al hombre que le había arrebatado a su padre, el asesino. Menos esperaba que la vida le alcanzaría para encontrarse con uno de los descendientes de los que habían martirizado y mandó a ahorcar en esa comunidad alteña. La vida es así, irónica, inesperada para muchos. Aquí el verdugo fue perdonado y absuelto de sus culpas. Había sido redimido. Había alcanzado la redención de manos de una víctima de sus atrocidades. Sin duda alguna, Dios tiene sus propios planes, y este era uno de tantos para estos dos hombres. Que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Testimonio de Carmelo Vázquez Hernández, nieto de Ángel Hernández Angulo y sobrino del padre Hilario Hernández. Alberto Padilla Ruiz, de 25 años, soltero, hijo de Valerio Padilla y de Tiburcia Ruiz. Juan Vázquez Martínez, de 22 años, soltero, hijo de Gerardo Vázquez y de Macaria Martínez. José Reyes Fonseca Hernández, de 20 años, soltero, hijo de José Cristóbal Fonseca y de Jacinta Hernández. Eusebio Angulo Fonseca, soltero, de 20 años, hijo de Benito Angulo y de Fermina Fonseca. Niño José Guadalupe Angulo Fonseca, de 11 años, soltero, hijo de Benito Angulo y de Fermina Fonseca. Marcos González, de 25 años, casado con Rafaela Fonseca, hijo de Pedro González y de María Santos Gutiérrez. Jesús Orozco Cervantes, de 33 años, casado con María Hernández, hijo de Germán Orozco y de Virginia Cervantes. Luis Hernández González, de 25 años, casado con Dominga Juárez, hijo de Francisco Hernández y de Paula González. Buscando en el libro número 1 de duplicados de Atotonilco el Alto, en el archivo del estado de Jalisco, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, no se encontró inscrita su acta de defunción. Que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. La reseña particular de cada uno de estos mártires es un extracto del acta de defunción donde se observa su edad y pequeños datos. Sin lugar a duda, el general Domínguez Garza y el coronel Lacarra, con su ejército de federales, cometieron esta gran injusticia, valiéndose de su valentía, su puesto y libertinaje emanado por los mandatos de Calles. Es a través de las décadas, en la memoria de la gente que aún vive, quedó latente, y de los que ya partieron. Luego, de los descendientes, quienes se han encargado de difundirlo a las generaciones mediante las épocas que ya pasaron, y que en este fuego que se pensó apagar con todos los atropellos a los derechos de los mexicanos, se ha extendido más como un incendio provocado con pólvora o gasolina por tantas muertes que causaron. Y ahora, desde el año 2000, en que se ha permitido acceso a los documentos clasificados sobre este movimiento de protesta cristera,
y por transgredir diversas garantías individuales y sociales que los mexicanos tenemos en la Constitución mexicana. En este movimiento del pueblo, en este levantamiento de la voz y de armas para recuperar la dignidad y las libertades que emana nuestra Carta Magna. Ahora, al iniciar el centenario del movimiento cristero, no estamos para enjuiciar a nadie, ni para condenarlo, ni para dividir. Estamos en un tiempo para conocer la historia más acercada a los hechos reales, para analizarlos, para entender que cada acto trae en sí causas y consecuencias, que pueden ser positivas o negativas, pero que las negativas afectarán terriblemente a toda una sociedad. Estamos en tiempos en que necesitamos más unidad y evitar este tipo de actos o cualquier otro que siga desuniendo a nuestro país, que lo arrastre a un abismo sin retorno. Necesitamos unidad para que juntos logremos un México fuerte y avante. Cerrar filas para evitar la entrada de fuerzas externas que están al acecho, esperando la oportunidad en que estemos más desunidos. Es por eso que la historia nos reclama tantos errores que han marcado a nuestro país en una zona oscura y débil. Es ahora o nunca en el que debemos evitar destruirnos entre nosotros mismos. Llegó el tiempo y la hora en la que los mexicanos nos juzguemos a nosotros mismos y analicemos lo que no hemos hecho por nuestra patria y lo que está en nuestro actuar en el presente y futuro para el bien de la sociedad y de nuestro país. Porque si no, estamos destinados a cometer errores como este y por ende la autodestrucción personal y de nuestra patria. Documento facilitado por los amigos de los cristeros de Atotonilco, el Alto Jalisco, y enriquecido por Lázaro Cholico Rivas, licenciado en Ciencias Sociales, a 13 de agosto de 2026. La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.